Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video tutorial. Mi nombre es Andy. En este video te quiero mostrar cómo realizar estas imágenes añadiendo ese efecto en la superficie del agua llamadas cáusticas. Todo esto paso a paso en este tutorial. Bueno, la idea de este video es mostrarte cómo crear este efecto en la superficie del agua. Este efecto se llama cáusticas. Este es un fenómeno óptico que se forma cuando la luz incide sobre una superficie, normalmente una superficie transparente. También puede ser en metal, pero la mayoría de veces se da esto en superficies transparentes o semitransparentes. ¿Qué es lo que pasa? La luz cuando incide, la luz viaja en línea recta. La luz cuando incide en esta superficie cambia de dirección. Ahora, el cuerpo, la superficie donde incide la luz, tiene que tener una distorsión. Cualquier distorsión que tenga. En este caso, pongamos de ejemplo el agua. Si vemos el agua, cuando el agua no está en movimiento, no ocurren estas cáusticas, estos reflejos en la superficie debajo del agua. ¿Por qué no ocurre? Porque no hay movimiento. Pero cuando se crea movimiento en el agua, se crea olas, recién aparecen estas cáusticas. ¿Por qué? Porque la superficie de agua en la superficie creamos movimiento y se forman ondas. Pueden ser ondas, olas o unas pequeñas crestas. Al momento de crearse estas crestas, la luz incide y al momento que la luz incide normalmente viaja en línea recta, cambia de dirección. Al cambiar de dirección se concentra y de esa manera se forman las cáusticas. Ahora, esto no solamente se forma en el agua, también se forma cuando atraviese, por ejemplo, cristales o vidrios, puede ser también vasos, cualquier vaso transparente, pero como digo, esta superficie tiene que tener una cierta distorsión para que cambie la dirección de la luz y la concentre. ¿Ok? Ahora vamos a empezar ya a hacer nuestras primeras tomas. Aquí ya tengo mi set armado, tengo mi cámara aquí que está en un pie de estudio. Te voy a dejar un link arriba porque ahí muestro cómo coloco la cámara. Aquí estoy con una cámara con una Nikon D7000 y un objetivo 18-55. Voy a estar trabajando con un flash Nikon SB910 que se encuentra aproximadamente 2 metros. Ya tengo mi escena, voy a hacer los disparos, lo vas a poder ver en vivo en Lightroom. Voy a estar trabajando con un control remoto. Vamos a hacer la primera foto y vamos a ver en Lightroom qué es lo que obtenemos. Estoy trabajando en estos momentos con luz de día, me está iluminando a mí la luz del día. Entonces vamos a ver quizás algunos reflejos, pero la luz que viene de aquí quizás se está contaminando. Para verificar eso voy a apagar un momento el flash porque no tiene que ingresar ninguna luz en la escena. Bueno, puede ingresar, pero en este caso yo no quiero que ingrese ninguna luz. Entonces voy a desactivar por un momento el flash y voy a hacer un disparo para verificar que la escena esté totalmente oscura. En este caso vamos a hacer un disparo y nos vamos a verificar en Lightroom. Puedes ver la distancia, perdón, puedes ver ahí los parámetros. Estoy trabajando con un formato NEF. La distancia focal es de 42 milímetros, la velocidad de obturación es de 1/200. Ahí puedes ver que estoy trabajando con el lente 18-55. Ahora, estoy trabajando con una velocidad de 200, 1/200, pero de todas maneras veo la luz. Ese reflejo que se forma aquí es la luz de la ventana. Entonces, para bloquear la luz de la ventana voy a poner un cartón pluma aquí. De esa manera no entra la luz. Ahora, normalmente en este disparo la escena tiene que estar oscura. Bueno, podemos ver que ya no tenemos nada, está oscura la escena. Podemos ver el histograma que está casi pegado aquí. Bueno, todo está oscuro, entonces vamos a empezar a hacer la primera toma. Voy a activar ahora sí el flash para que el flash únicamente me ilumine. Ahora, el flash lo estoy utilizando sin un reflector. La idea es que este flash me dé una luz dura. Como es pequeña y está alejada, me va a crear unas sombras. Unas sombras también duras y también ese efecto que da la sensación de que está iluminada por luz solar. Bueno, ahora sí vamos a hacer el siguiente disparo.
Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Se demora un momento Lightroom. Ya, bueno, podemos ver ya la imagen. Podemos ver ya esa sombra, pero esta sombra está muy oscura. Voy a rellenarla. Muy sencillo. Voy a agarrar cartón pluma y voy a ponerlo aquí. Siguiente disparo. Vamos a ver cómo se rellena. Podemos ver cómo se rellenó la foto anterior. Únicamente con este cartón pluma ha rellenado. Bueno, ya tengo la primera foto, entonces está bien. Me parece que está iluminada. Ese reflejo que se forma aquí adelante, arriba de la latita, es normal porque la luz es muy dura y eso también le da así como un efecto muy llamativo. Ok, vamos a crear estas cáusticas. Lo primero, como puedes observar aquí en estos momentos el agua está tranquila, está calmada, no hay un movimiento. Ahora, para crear esto tenemos que crear movimiento en la superficie. De esa manera la superficie va a cambiar la forma, la luz va a incidir y se va a formar estos reflejos. Las cáusticas se van a formar en la superficie. Primero voy a trabajar con esto únicamente y vamos a mover el agua muy despacio. Esto va a depender cómo movemos la fuerza que le pongamos al movimiento, porque si no movemos muy fuerte no se van a crear las crestas, las ondas. Ahorita voy a hacer unos movimientos pequeños, no voy a aplicarle tanta fuerza para que veas de ejemplo. Vamos a ver. Puedes ver, ya se están creando. Puedes ver ahí incluso cómo he utilizado este cartón. Este no es cartón pluma, perdón, es un material PVC de plástico, entonces no se moja, porque si fuera cartón me moja todo esto. Bueno, podemos ver que ya se crean aquí las ondas. Como te dije, al formarse las ondas el agua se distorsiona y la luz incide y hace que se concentre y se forme aquí. Puedes ver todo. Entonces ya estamos creando. Bueno, así de sencillo se crean. Ahora, estas ondas, vamos a crear una onda que dé la apariencia de que viene una ola del mar, ¿ok? Aproximadamente. Ya sabemos que con el movimiento se crea, pero quiero darle un poco de... Quiero crear más ondas y que sean más marcadas. Voy a hacer con esto. Ahora, en la superficie del agua, el movimiento que hice en esos momentos, raspé solamente con la punta. Ahora voy a intentar sumergir toda esta parte para mover el agua, para llevar el agua. De esa manera se va a crear una onda más grande o una ola. Vamos a ver. Voy a ponerme aquí. Voy a disparar. Vamos a ver. Así algo suave. Vamos a ver qué obtenemos. Bonito. Ese es el resultado que quería. En realidad ya está. Ahí terminé el tutorial. No, mentira. En realidad ese es el resultado que quería. Me ha salido bien. Arriba podemos ver, excelente este resultado, porque te dije que quería que dé la sensación de una ola que choca. Puedes ver aquí. Lógicamente que aquí no se ve ningún reflejo porque aquí el agua no se está moviendo. Aquí le podemos poner otras cositas y dar la sensación de que estás en el agua. Recuerda que este tutorial es solamente para mostrarte cómo se forman estas ondas y después ya tú puedes agregarle tu propia creatividad. ¿Okay? Vamos a crear un poco de más movimiento para crear una ola más grande. ¿Okay? Vamos a hacer otro disparo. Ok. He hecho un movimiento muy fuerte y mira cómo se forman estos reflejos. Estas son las cáusticas. Estos reflejos que ves aquí. Aquí también. El enfoque está muy bien para hacer un 18-55. Ok, te has dado cuenta que es muy sencillo crear. Ahora aquí ha salido este material, esta superficie blanca para crearlo, pero puedo cortarlo en formato cuadrado. Voy a hacer otras tomas para ver si no sale esto en escena.
también está muy interesante. Puede ser otra, voy a hacer varias. Ok. Bueno, esta está muy bonita, excelente, pero lamentablemente me ha salido este reflejo. Este reflejo se puede arreglar en Photoshop, pero me gusta esto. Vamos a ver la anterior también. No, aquí no. Esta también está bonita. Y así sucesivamente. Ahora, estos reflejos que se forman aquí en la superficie va a depender de mucho cómo tú las formes. En este caso yo las he formado con esto, pero también puedes formarlas con algo que bote aire. En este caso puedo utilizar esta pera de limpiar la cámara y vamos a ver cómo se forman. Pero no va a ser tan bonitas como estas. Bueno, eso va a depender del efecto que queremos. Vamos a hacer también. Podemos ver ahí que forma el aire, cómo hace que se mueva, se levante la superficie del agua. También es interesante, pero no forma las cáusticas. Ahora vamos a utilizar un secador de cabello que es muy utilizado. Ahora, esto me va a crear más cáusticas porque el movimiento del aire que sale va a crear mucha distorsión en la superficie. También es muy interesante, pero vamos a probarla. Secador de cabello y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver ahí. Puedes ver cómo forma. Ahí está la sombra. Voy a alejarla un poco más. Voy a darle la potencia. Tiene dos potencias. Voy a utilizar la potencia máxima. Bueno, he realizado varias tomas y vamos a verificarlas. Aquí podemos ver, esta está muy bonita también. Podemos ver las ondas que se forman y aquí podemos ver las cáusticas. Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver las anterior. Excelente. Bueno, voy a editar unas 2 fotos nada más. Voy a escogerla. Pero aquí puedes ver cómo se forman estas cáusticas. En realidad es muy sencillo, ¿te has dado cuenta? Bueno, ya me encuentro en Lightroom. He elegido 2 imágenes. Esta y esta. Bueno, de estas 2 voy a editar solamente esta imagen. La otra no la voy a editar porque el mismo procedimiento que le voy a dar a esta imagen, le voy a aplicar a la segunda imagen, a esta. ¿Okay? Voy a hacer una edición muy sencilla. Aquí quizás voy a utilizar el pincel corrector para eliminar estas cositas. Eso es lo único que voy a hacer y eliminar también alguna suciedad por aquí. Vamos a empezar por esta. Algo muy sencillo nada más. Lo que voy a hacer es primero irme a correcciones de lente para quitar la aberración cromática y activar correcciones de perfil. Me voy a lo que es básico. Y aquí me voy a quedar con esa temperatura de color porque la luz está blanca. Me gusta este tipo de luz, este tipo de temperatura. Lo primero es recortar mi imagen. Me voy a la herramienta recortar, selecciono y yo quiero elegir un formato cuadrado. 1 por 1. Arrastro y centro mi imagen aproximadamente ahí. Ok. Bueno, ya que está ahí, veo aquí que tengo un reflejo. Sí, es un reflejo muy duro. Vamos a ver cómo eliminamos algo rápido. Con el pincel corrector selecciono y voy a eliminar esta parte. Selecciono, suelto. Aquí Lightroom hace cosas raras a veces, pero yo selecciono esta parte y la llevo en un área que se asemeje a esta.
Ahí. Ok. Aquí también voy a corregir esto, algo que es muy pequeño. Ok, ahí estaría bien. Esta parte lo voy a dejar ahí porque esto vendría a ser los reflejos de las cáusticas. Ahora vamos a darle un contraste, un pequeño contraste aquí. Voy a bajar un poco las iluminaciones. Voy a activar por un momento esta parte, las alertas de los blancos. Aquí nos dice que está quemada esta parte. Es normal porque son reflejos muy duros, pero no tiene nada de malo. Voy a bajar un poquito nada más y lo vamos a dejar ahí. Ahora voy a darle un poco de intensidad para elevar el color de la lata. Ok. Voy a bajar las sombras un poco y voy a darle aquí un poco de textura para levantar también un poco de la textura aquí de las cáusticas y también aquí en esta parte. Voy a darle aquí un poco de textura, ahí estaría bien. Bueno, quiero levantar un poco de más texturas aquí. Voy a desactivar por un momento. Quiero elegir un filtro de degradado. Aquí me voy aquí a máscaras y aquí en degradado lineal selecciono, hago clic aquí y estiro. La idea de este filtro es aplicar únicamente un efecto en estas áreas. Aquí no va a tener tanta importancia, no le va a dar tanta importancia, únicamente en esta parte. Ahora vamos a utilizar la temperatura de color para que veas dónde se van a activar los cambios. Ahora voy a levantar esta textura como con textura o si no claridad. Vamos a darle claridad, puedes ver cómo se levantan muy fuertes ahí. La claridad es más fuerte, textura es muy suave. Tienes que elevar demasiado para que salgan. En este caso yo voy a utilizar textura, ya que claridad es muy agresivo. Entonces le doy hecho, le voy a dar un poco nada más, una curvita, un pequeño de toque de luz. Ahí. Y aquí para un pequeño contraste. Veo que se me han subido aquí muchas las luces, no hay ningún problema. Me voy aquí, blancos, bajo un poco, blancos. Ahí. Bueno, hemos terminado con la edición de nuestra imagen. Ha sido un proceso muy sencillo. El mismo proceso se lo voy a aplicar a la segunda imagen. Bueno, no te olvides de experimentar porque es muy importante. Aquí estoy utilizando estas cosas, tú puedes experimentar con otras cosas más o quizás tirando agua desde arriba y se van a crear otras cáusticas. Bueno, no te olvides suscribirte al canal porque estaré subiendo más videos. No te olvides también, si tienes alguna duda, comentar debajo y yo te lo voy a estar respondiendo. Conmigo hasta el próximo tutorial.